Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo están revisando este material en la plataforma de Educatic o YouTube. Esta es la quinta sesión de nuestro curso de Teorías de la Significación para el semestre 2022-1, alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para el Sistema de Universidad Abierta. Y bueno, en esta ocasión, pues bueno, contamos con 26 asistentes, a los cuales, pues bueno, si alguien no quiere permitir o ceder su imagen para la grabación de esta sesión, pues puede apagar su cámara, pero esto no restará la obligación de participar durante la misma. Asimismo, pues bueno, les recuerdo que bueno, estos materiales los van a poder revisar tanto en la plataforma como en YouTube. Y bueno, de alguna manera, pues bueno, ya hemos llegado a lo que será la tercera unidad de nuestro curso de teorías de la significación. Ya hemos visto en la primera unidad las generalidades de hermenéutica y semiótica, en la segunda parte pues las dos tradiciones que vimos con Saussure y Peirce. Y bueno, en esta ocasión pues vamos a profundizar un poquitito más sobre la base teórica de Charles Sanders Peirce. Vamos a revisar algunos elementos generales sobre esta condición particular que hace reflexión a la lógica. Y bueno, para eso pues bueno, voy a compartir pantalla. Espero que de alguna manera, bueno, si alguien tiene dudas, preguntas durante la parte de revisión de los elementos de las diapositivas, pues bueno, puede de alguna manera participar, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita, bueno, ya está en línea la presentación, está un poquito mejor que la otra vez, y bueno, vamos a ver lo que son las categorías en Peirce y la perspectiva semiótica de Charles Morris, ¿no? Esto, de alguna manera, es la invitación a revisar lo que es la parte de la escuela pragmática de semiótica. Y bueno, para esto, pues bueno, vamos a ver algunos elementos que habría que considerar para aprender en esta sesión, que sería proveer pues las generalidades del proyecto de Peirce en cuanto a categorías, determinar la visión triádica de Peirce, ubicar la trascendencia de la perspectiva de Charles Morris en la semiótica, que es un participante de esta perspectiva pragmática y que de alguna manera pues es un punto medular para de invitación también al revisionismo del pragmatismo en general de la escuela norteamericana. Y en este sentido, pues bueno, habría que precisar pues algunos elementos desde su perspectiva conductista, que bueno, van a ser muy diferente a la dimensión persiana, ¿no? Un momentito, bueno, hay algunos alumnos que están entrando a la sesión. Y bueno, aquí también será importante, pues bueno, vislumbrar cuáles son las dimensiones formales de la semiótica, ¿no? Las tres grandes áreas, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco la generalidad de ver a este sabio de Cambridge, de Massachusetts, que es Peirce. Pues bueno, un poco los antecedentes, nace en el 39, ¿no? Hijo de Benjamin Peirce, matemático. Peirce estudia en Harvard, después, bueno, se profesionaliza en la parte de química. En algún momento, pues bueno, trabaja en este instituto United Coast and Geodetic Survey, que es una base de estudios geográficos. Y bueno, hay algunas aportaciones que tiene Peirce sobre cuestiones, si mal no recuerdo, parecidas como hasta la cuestión de de la física. Y bueno, este, eh, perdón, ¿alguien quería comentar algo? Ah, ok, es que escuché por ahí un ruido extraño, pero bueno, en fin. Bueno, en el 1865, ¿no?
imagínense pues, del 39 al 65, ¿no? Tendría unos 35 años, ¿no? Escribe en una revista, tiene una publicación que se llama Una nueva lista de categorías, y que de alguna manera va a ser una publicación importante en aspectos generales, no solamente de la vida de Peirce, sino en la reflexión filosófica que de alguna manera se compara incluso a las aportaciones de Kant y Aristóteles, ¿no? Es un poco lo que vamos a revisar un poco el día de hoy. En el 78, pues bueno, tiene sus investigaciones fotométricas. En la Universidad Johns Hopkins da sus clases de lógica. En el 83, pues bueno, escribe, ¿no?, lo que son sus estudios de lógica, ¿no? En el 87 regresa a Pensilvania. Nada más aquí como colofón, pues me permitía aquí añadir, ¿no?, que en el 1908, ya unos escasos años de su muerte, escribe un argumento a favor de la existencia de Dios, ¿no? Fallece en Milford y pues bueno, eso es en general, ¿no? Aquí pues lo importante a revisar es qué idea tenemos por lógica, ¿no? Por un lado, tenemos una explicación más generalista, ¿no?, que la entendemos muchas veces en la preparatoria o en algunos estudios introductorios a la filosofía, nada más como una ciencia formal. Por ciencia formal, pues quiere decir que de alguna manera detectamos una manera de traducir elementos fácticos, ¿no?, a un lenguaje, ¿no? Lo traducimos en forma a veces simbólicas con las palabras, ¿no?, para determinar en el caso de la materia prima, que sería el conocimiento o la representación, pues bueno, los elementos con los cuales pues obviamente aterrizamos ese saber, ¿no? También se vincula la lógica con, pues bueno, un área de conocimiento, ¿no?, el estudio de la representación. La mayor parte de, de libros a veces nos indican también que el objeto de estudio es la representación, ¿no? Y si tiene que ver con la representación, está vinculado con el conocimiento, ¿no? Dice Raúl Gutiérrez Sáenz que hay 4 elementos en el conocimiento: es el sujeto, el objeto, la representación y la operación, ¿no? Obviamente para nosotros es asequible entender muy fácilmente lo que es el sujeto y el objeto, como nosotros como humanos y la realidad, pero a través de esa vinculación entre humano y realidad o universo, etcétera, nosotros tenemos que fijar ese conocimiento a través de representaciones. Una de ellas pues es el lenguaje, los elementos simbólicos, y otra parte que tiene que ver a lo mejor quizá más con la psicología es cómo de alguna manera en el trayecto de nuestra vida vamos absorbiendo ese conocimiento. O sea, son los factores operativos en los que se va dando la representación, ¿no? Digamos que de algún modo es la parte fenomenológica, ¿no?, la parte operativa, y la parte de la representación pues es la parte lógica. Adelante, Ra. Pues recuerdo este ejemplo que ponía Lewis Carroll con los libros, que por ejemplo hablaba, si vamos a hacer, pues si vamos a categorizar las cosas, decía por ejemplo, están los libros de español y de inglés, y luego dentro de cada libro de inglés está ficción y ciencia, y luego dentro de cada ciencia, y así hacía pues la explicación enorme de, bueno, así fue como yo me introduje a la lógica. Entonces, no, bueno, por lo que tengo entendido, Pierce es después, ¿no? O son contemporáneos, o porque recuerdo que Lewis Carroll también era matemático, entonces puedo entenderla, que a lo mejor se conocieron, no sé, estoy asumiendo cosas. No me acuerdo más bien las fechas de Lewis Carroll. Posible, o sea, también, si mal no recuerdo, siglo XIX, ¿no? Al final Sí, o sea, no he encontrado como un vínculo de relación entre ellos dos, pero sería interesante, es un buen punto de vista. Obviamente sabemos que pues, la obra más conocida de Alicia, ¿no?, pues obviamente son muchas dilucidaciones a veces del campo lógico, ¿no?, entre
las opciones, ¿no? En escoger elementos, ¿no? En las opciones A y B. Y eso pues a veces nos asemeja a lo que es eh, esta parte, ¿no? De la verificación de la realidad por nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues es interesante. Eso también es una manera muy, muy adecuada, ¿no? Sobre todo para los estudiantes de preparatoria o en algunos casos de secundaria, ¿no? En los colegios anglosajones, ¿no? Para introducirse a la lógica, ¿no? Efectivamente, ¿no? Otro tipo de literatura es como la de Sherlock Holmes, ¿no? Que de alguna manera también se adecua mucho al campo de la lógica, pero sí, en efecto, ahí a lo mejor con Lewis Carroll habría como hasta un tema de tesis, ¿no? Por ahí a lo mejor, ¿no? Sobre todo en la diferencia entre lo que es la representación y el campo de la operación, que es a lo mejor tilda más a lo psicologista, ¿no? En algún punto, ¿no? Muy bien, bueno, ahí tengo tarea, voy a revisarlo esto que me comentas. Y bueno, vamos a revisar esta parte. Bueno, también la lógica también trabaja lo que son los criterios de verdad. Aquí es interesante una dimensión en la cual, pues bueno, a lo mejor retomando también esta parte, ¿no? De la literatura, ¿no? Que bien mencionaba Ezra. ¿Qué es lo que pasa cuando leemos un libro, ¿no? O sea, un libro, pues de alguna manera no es una realidad, ¿no? Sino es un ejercicio lógico de elementos, de términos que están conectados y nos provocan en la mente una dimensión en la mente, ¿no? De lo que vamos imaginando, ¿no? En este sentido, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos en la vida cotidiana, ¿no? Que si yo a lo mejor sufro de algún acontecimiento doloso, etcétera, ¿no? Que me acaban de asaltar o de alguna situación particular. Pues lo interesante de esto es que de alguna manera cuando lo cuento, ¿no? Pues no tengo como que la única evidencia que tengo es mi palabra, ¿no? Para contarlo, ¿no? Entonces ahí se genera lo que sería un criterio de verdad. O sea, ya si a lo mejor hay personas que saben hablar muy bien, pues de alguna manera entraríamos a lo verosímil, ¿no? Que es más creíble algún discurso que otro, pero no podemos eh, compartir la realidad en sí misma, ¿no? Lo que compartimos son las representaciones de esa realidad y entonces pues la lógica no trabaja con la realidad misma, trabaja con un efecto de verdad. Entonces, muchas veces lo que decimos, ¿no? Pues estoy buscando mi verdad en la vida, ¿no? Entonces, es un ejercicio de razonamiento lógico sobre cuál estás apreciando la dimensión de tu existencia. Adelante, Ezra. Pues era lo que se comentaba, bueno, no recuerdo dónde lo vi, pero decían que la mejor forma cuando ocurría, por ejemplo, un accidente como lo que pasó, creo que el ejemplo era el 911, que había gente que decía que había visto el humo, pero era literalmente imposible porque estaba a ciudades aparte y bueno, eran niños, pero que la única forma de llegar a bueno, acercarse más a la realidad es en cuanto ocurre el acontecimiento, escribirlo inmediatamente para que, pues, bueno, no ocurra todo esto que vamos a hablar más adelante, ¿no? De la semiosis y todo esto. Claro, sí, de ahí de alguna manera, pues son criterios como en la cuestión de cómo generamos un discurso. Por ello, digo, ahí ya se mezcla también un poco la diversificación incluso epistemológica del conocimiento o lo que es la propia fenomenología, ¿no? Del conocimiento, ¿no? Némesis, adelante. Sí, hola a todos. Que es justo, no sé, yo lo ligo mucho a esta parte que como la apropiación, ¿no? La apropiación mm, de un significado de un objeto, ¿no? Lo que dijo mi compañero, pues quizá del 911, yo le Ajá. añadiría también que justo algo que se hace como mucha ah, pues que funciona como un vehículo para que otras personas también nos sintamos igual, es pues lo que ya habíamos pasado aquí en México, bueno, no habíamos porque no había yo nacido, pero en el 85, ¿no? Y que creo que por eso también es parte de lo que hace la lógica junto con la semiótica, la apropiación. Ok, sí, pues de alguna manera pues ahí se vincula toda esta dimensión
en cómo nos adentramos a la vida cotidiana, ¿no? O sea, también generamos un razonamiento propio, ¿no? De cómo pues, el día con día, pues bueno, o sea, eh, la vida cotidiana nos confronta, ¿no? A generar una apreciación en el razonamiento en los cuales nos adecuamos, ¿no? Yo digo Por por el ahí, ejemplo que dijo de Alicia justamente, ¿no? De A o B y así, pues justamente podemos, no sé, a veces como que comparamos con otras personas y nos vamos guiando por algo así, a veces. claro, sí, 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 pues ahí pues bueno, es interesante cuando, por ejemplo, nos encontramos en opciones, ¿no? O sea, cuando tenemos que elegir una entre si vas por ejemplo, ¿no? En un menú, ¿no? Del restaurante, ¿no? Escoges una opción. Pues de alguna manera, pues ahí se vincula mucho la traducción, ¿no? De lo que a lo mejor podrían ser las emociones en un acontecimiento razonable, ¿no? Entonces ahí hay una vinculación entre escoger, ¿no? O sea, actualmente con la inteligencia artificial, pues lo que se busca es determinar, ¿no? De alguna manera cuál es la relación, ¿no? Entre cuál es la opción más viable, ¿no? Entonces hay veces ahí la tecnología, pues a veces trata de enfocarse en esta relación de cuáles las opciones más correctas en las dimensiones más viables como para nuestra subsistencia, ¿no? Adelante, Ra. Eh, Pues justo esto que comentaba de la inteligencia artificial, un amigo está estudiando ciencias de la computación y me comentó de un ejemplo donde dejaron un servidor de un videojuego bélico y que la inteligencia y lo dejaron prendido el server durante creo que fueron 10 15 años y cuando se dieron cuenta y regresaron pues sí, la inteligencia artificial resolvió el problema de la guerra quedándose quieto y que cuando alguien, bueno, mataba a otra persona, mataba a otra persona, todos se unían para matar a esta persona que disrumpió esta paz que estaban, porque todos estaban, pues, por decirlo de cierta forma, como estatuas en ciertos puntos. Y bueno, ese era el comentario. Sí, bueno, hay muchos ejercicios que luego se han hecho con inteligencia artificial, ¿no? Precisamente en que la opción a veces de no decidir es una opción viable, ¿no? Es como una tercera opción que a veces se da, ¿no? Como entre esperar absorber los datos, ¿no? Para que tú puedas reaccionar. De hecho, incluso cuando pones en automático, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Los juegos de pelea, ¿no? Los pones en automático, por lo regular las máquinas se quedan en suspenso. Ahí, por ejemplo, pues se ofrece como que o sea, nosotros cuando queremos decidir, queremos tener la información más factible para realizar nuestras decisiones, ¿no? Entonces, de hecho, ahí es como una falacia inventada, ¿no? Sobre el libre albedrío, ¿no? Porque el libre albedrío como tal está como que incompleto, ¿no? O sea, para tener nosotros libre albedrío tendríamos que conocer las consecuencias o vivirlas, ¿no? O sea, nos pueden dar la información, pero inductivamente no lo tenemos, ¿no? Es hasta que nosotros probamos un ensayo y error que nosotros asequimos el conocimiento más propiamente, ¿no? Entonces lo vivimos, ¿no? Es una manera más asequible de tener el conocimiento. Deductivamente a veces podemos tener inferencias, pero el libre albedrío como tal, ¿no? Pues necesitas tener como fácticamente la experiencia, ¿no? Entonces, de algún modo lo que tenemos son hipótesis, ¿no? No es libre albedrío, ¿no? Entonces ahí es una cosa interesante que lo que lo podemos dimensionar, ¿no? En esta parte de la condición de las representaciones que tenemos de la realidad y el mundo a través de una verdad supuesta, ¿no? Entonces ahí es donde generamos el mejor camino viable, ¿no? Entonces, aquí pues bueno, entramos a la parte de lo que es la lógica en general, ¿no? Y pues eh, digo, de alguna manera nosotros estamos conectados precisamente en hacer supuestos, ¿no?
porque la vida cotidiana nos lo demanda, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos trabajar con la parte de los elementos simbólicos, ¿no? Con la matemática, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos equivalencias, por ejemplo, en conjuntos, ¿no? Por ejemplo, sacamos alguna equivalencia de números, ¿no? O generamos ya proposiciones en términos de un lenguaje más formalizado, ¿no? Entonces, estas son las dos dimensiones primarias, ¿no? de la lógica en general, porque, bueno, estamos razonando en términos de comparar elementos, ¿no? En buscar igualdades, ¿no? O sea, de alguna manera, por ejemplo, cuando nosotros aprendemos, ¿no? Por ejemplo, matemáticas, ¿no? Se dice muchas veces por ahí que nosotros aprendemos con manzanitas. Lo que hacemos con las manzanitas es que comenzamos a igualar valores, ¿no? En términos formales, con términos simbólicos, ¿no? El objeto manzana, ¿no? A lo mejor lo abstraemos en una cantidad de unidad, ¿no? Y lo reflejamos con un 1. Vemos dos objetos similares, ¿no? Entonces los igualamos, es igual a 2, ¿no? Ese factor fáctico nos permite formalizar los símbolos, ¿no? Entonces, la lógica matemática trabaja precisamente con dimensionar esta igualdad de símbolos, ¿no? Muchas veces en la lógica matemática, pues bueno, habrán ya siglas específicas, ¿no? Por ahí hay que traducen la parte proposicional, ¿no? Que por ahí lo googleen por ahí en algún momento lo que es el ponendo ponens, ¿no? Tolendo tollens, ¿no? Que pues son símbolos, o sea, son unas letras, ¿no? Creo que el ponendo ponens es cuando generas una relación de suma, ¿no? Por ejemplo, entre una relación lógica proposicional, pero son elementos particulares, ¿no? Que se van dimensionando en traducir lo que son los elementos o los criterios eh, de un silogismo, ¿no? En particular, ¿no? Entonces ahí es de alguna manera, ¿no? Está vinculada esta parte. Digo, aquí pongo un ejemplo rápido, ¿no? De donde son estos juegos que de repente aparecen en internet, donde hay que buscar igualdades, ¿no? Nos da valores, ¿no? Y hacemos este juego a veces simbólico, ¿no? De encontrar, por ejemplo, cuál es el valor simbólico de la figura que ahí supuestamente representa pues, un vegetal como un pepino o algo así, ¿no? Entonces buscamos igualdades, ¿no? Entonces tratamos de ver como que los elementos determinados. Digo, hay toda una serie de operaciones específicas, ¿no? En la matemática para despejar la X aquí, ¿no? Pero pues bueno, a veces lo podemos hacer también por una simple lógica de razonamiento donde vamos haciendo la equivalencia, ¿no? En la matemática general, pues ahí igualaríamos la totalidad, la suma de todos los factores, ¿no? En relación a un cero, ¿no? Y entonces vamos despejando la X, ¿no? Entonces, en la parte proposicional, pues bueno, a veces también vamos deduciendo los elementos que van de sobra, ¿no? Cuando hay, bueno, estos factores matemáticos, ¿no? Dos negaciones, pues, pues se anulan, ¿no? Como tales, ¿no? Entonces, hay factores como de razonamiento que, bueno, ahorita no voy a andar tanto en la parte matemática, ¿no? Por la falta de tiempo, pero nos dirige precisamente a lo que es el campo de los silogismos. Eso es importante a señalar. Bueno, la base de todos los silogismos está en Aristóteles, ¿no? Están los tratados estos llamados del Organón, que son tratados de lógica, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo más general para entender lo que es un silogismo, pues es la suma de dos premisas o postulados y una conclusión, ¿no? O sea, tenemos dos elementos de información con los cuales nosotros podemos derivar una información determinada. Esto lo estudian los primeros analíticos Aristóteles y aplica lo que sería precisamente lo que es la derivación o en sus términos lo que sería la apodeixis, ¿no? Y entonces es interesante con Aristóteles porque Aristóteles va a subrayar como el papel de lo que es dentro de los modos de conocimiento que son tres, la abducción, la inducción y la deducción, lo que es la deducción, porque la deducción, que son los principios de una generalidad aplicada a un caso, pues obviamente nos va a llegar a permitir lo que es un pronóstico o lo que sería en términos más vulgares, lo que es una predicción, ¿no? Porque bueno, la predicción se aterriza más en el terreno como cultural, ¿no? Como
como de una cuestión como de mágica, ¿no? Una cuestión mágica de saber el futuro, pero lo que hace científicamente una construcción deductiva es pronosticar, o sea, es el resultado más viable dentro de la información que tenemos, ¿no? Entonces, aquí hay, bueno, son partes de los términos, ¿no? Concluir es derivar un juicio sobre otros dos, ¿no? O sea, hacemos la derivación sobre la información que tenemos. La conclusión afirma un concepto, o sea, una condición predicativa sobre otro concepto, un sujeto, ¿no? Gracias a un elemento terciado, ¿no? Entonces, en realidad los dos postulados que tenemos tienen por lo general tres elementos, ¿no? Van a repetir un mismo predicado o un mismo sujeto, ¿no? Y al final nos da una conexión sutilmente de dos elementos, ¿no? O sea, pero es a partir de una relación de tres elementos, ¿no? Un sujeto y un predicado más otro sujeto y un predicado, va a haber una igualdad entre a lo mejor un sujeto y un sujeto o un predicado y el sujeto, ¿no? Entonces se van a empalmar gracias a otro, o sea, es una relación triádica, ¿no? Entonces eso es gracias a lo que es un término medio, ¿no? Eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? O sea, lo que teníamos, por ejemplo, en el ejemplo ahí de los vegetales es buscar términos medios, términos que se igualen entre cada proposición. O sea, cada dibujito es una proposición. Entonces, tenemos, por ejemplo, este ejemplo. Todos los hombres son falibles, ¿no? Los sabios son hombres, ¿no? Entonces, en los dos elementos aquí particulares, ¿no? Tenemos hombres, ¿no? Y falibles, y sabios y hombres, ¿no? Voy a encontrar que hay una igualdad, ¿no? Entre los dos primeros enunciados, entre estos dos, o sea, entre el sujeto de la primera oración y el predicado de la segunda, ¿no? Entonces, aquí yo ya tengo lo que serían los términos medios, ¿no? Entonces, lo único que me resta es conectar, ¿no? Esta parte, ¿no? Con las cosas que están, ¿cómo se le dice? En los extremos, ¿no? Entonces aquí de alguna manera, ¿no? Sabios y falibles, pues como extremos, me da la parte de conclusión. Pues estos por igualdad, pues se van anulando, ¿no? Porque, pues bueno, establecen una relación de igualdad. Aquí, bueno, como nota particular, ¿no? Pues es lo que Aristóteles llama inducción o epagoge, la cual permite generar casos específicos, pero no necesariamente da una relación derivativa o apodíctica, ¿no? O sea, nosotros podemos conocer el mundo inductivamente, pero es un mundo particular, es tu contexto, ¿no? O sea, nosotros podemos determinar que así funciona tu relación inmediata, ¿no? Pero no así como funciona todo el universo. O sea, no podemos sumar todo el conocimiento del mundo como una tabula rasa, porque nos faltaría vida de conocer pues todo lo que es el universo por caso, ¿no? Lo que hacemos es simplificar las operaciones, ¿no? En generalidades, en repeticiones, ¿no? Si vemos que yo me quemo, ¿no? Y me duele, ¿no? Pues obviamente cuando yo infrinja alguna acción contra mi cuerpo, pues obviamente me va a doler, aunque yo no experimente otro tipo de situación. Entonces ahí yo lo que genero son deducciones, comenzamos a derivar. Entonces aquí se basa en que estos elementos ya no se pueden descomponer en más, ¿no? Entonces aquí genera una dialéctica entre los elementos de conocimiento, ¿no? Entonces aquí vamos sumando, ¿no? X es Y, ¿no? Y es Z, todos los X son Z, ¿no? O sea, de alguna manera tenemos que hacer relaciones de simplificación. Entonces, aquí lo interesante es que en todos los puntos de vista, lo que llama Aristóteles el topos o el topoi, ¿no? Nos genera como elementos predicables. O sea, la realidad no la absorbemos de manera, ¿cómo se le dice? Particularizada. O sea, cuando yo estoy viendo el árbol, veo el árbol en el contexto.
o sea, no veo el árbol solito, ¿no? Entonces, genero como una idea del árbol, ¿no? Como el árbol es verde, ¿no? O sea, me genera una idea contigua, ¿no? La verdosidad del árbol, ¿no? Entonces, genero un predicado de esa atribución que yo estoy viendo, ¿no? Con respecto a la parte del árbol, pero de alguna manera, pues, puedo entender como las bases generales, cómo está constituido un árbol cuando yo vea algo similar, aunque yo no tenga que necesariamente conocer todos los árboles, ¿no? Dice por ahí, bueno, los ejemplos, ¿no? Los niños a veces dicen, mira, ahí va un guau guau y ahí va un miau miau, ¿no? Y entonces es interesante toda esa simplificación de conocimiento en términos deductivos porque puede saber diferenciar la categoría de gato a la categoría de perro, ¿no? Aún con sus propios términos, ¿no? Porque sabe la generalización de cómo está constituido cada animal. Cada fisiología es particular, pero no tuvo que sumar todo el conocimiento de todas las razas, de todas las razas de perros para identificar esto, ¿no? O sea, hacemos una simplificación más que nada deductiva. Entonces, lo que señala Aristóteles es que la inducción simplemente genera una visión estadística, ¿no? No nos permite la inducción generar un conocimiento generalizado, sino es que nosotros lo tenemos que generar en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos otro silogismo, ¿no? Todos los hombres son mortales. Entonces, aquí yo tengo, a ver un momentito, la pluma. Todos los hombres son mortales, ¿no? Entonces yo tengo los términos medios acá. Los extremos, ¿no? Que es Juan y mortales, ¿no? Entonces, tenemos primero como término medio, ¿no? El sujeto en la primera y predicado en la segunda, ¿no? El término hombre, ¿no? O sea, es predicado en sujeto en esta, ¿no? Y predicado en la segunda, ¿no? Aquí hablamos de luego lo que son los términos mayores y los términos menores, ¿no? Que es el predicado en la primera y predicado en la conclusión, ¿no? Y el término menor, que es al que voy a aplicar el caso. Ahorita lo vamos a ver gráficamente en términos como de teoría del conjuntos, ¿no? Que bueno, bueno, aquí se le puede diferenciar, ¿no? Como términos, la materia próxima como el establecimiento de las premisas y la materia remota, ¿no? Los términos, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos explicado más por teoría de los conjuntos, ¿no? Aquí tenemos todo el conjunto de lo que son los mortales, ¿no? La generalidad. Yo aplico un caso, ¿no? Que está dentro de un conjunto menor, ¿no? Porque, pues bueno, pueden existir otros elementos mortales, ¿no? Como los animales, un perro que también sea mortal, ¿no? Pero, pues bueno, en esta condición, pues yo aplico el caso particular, ¿no? Que está en el centro, ¿no? Entonces, por extensión, ¿no? Pues simplemente yo elimino la parte que está en medio, ¿no? Entonces me voy directamente a la relación deductiva, ¿no? Entonces aquí se explica de otra manera, Juan como término menor, ¿no? El hombre como término medio, ¿no? Y mortal como parte mayor, ¿no? Entonces, pues bueno, van a haber posibles combinaciones, ¿no? Donde pueden haber silogismos particulares donde el término el término medio, bueno, son los que están aquí en cursivas, ¿no? O sea, son términos medios, ¿no? O sea, puede haber casos que sea el sujeto en la primera premisa y el predicado en la segunda, ¿no? O puede ser en algunos casos que sea el predicado en la primera oración, ¿no? En la segunda oración puede ser también el predicado y se igualan, ¿no? O puede ser el mismo sujeto, ¿no? O sea, hay posibilidades, ¿no? Eso es lo que nos indica y que son formas de poder combinar el establecimiento de los enunciados lógicos. Némesis, adelante. Sí, había una frase que decía mucho un profe que yo tenía en la secundaria, no sé si sea, que dice,
todos dicen que nadie es perfecto. A mí me dicen que soy nadie, entonces yo soy perfecto. ¿Esa podría ser un silogismo? Sí, puede ser un silogismo. Ahí veo que tiene negaciones, fíjate. O sea, en los enunciados que luego tienen negaciones, cuando veo que se repiten, pues lo que necesito, por ejemplo, ahí es como eliminar en las frases, ¿no? Lo que ahí estás estableciendo, pues son condiciones de igualdad. No necesariamente, a veces en los, ¿cómo se le dirán? Los dichos, también se establecen relaciones de igualdad, ¿no? O sea, en ese sentido hay vinculaciones posibles, ¿no? Que por ejemplo tenemos que para entenderlos, pues derivar o poner un postulado que a lo mejor no está luego en el silogismo, pero es para aplicar, por ejemplo, condiciones, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a poner en pantalla, si me da aquí eh, el espacio, ¿no? 1 más 1 es igual a 1 más 1, ¿no? 2 es igual a 2, ¿no? Y yo, por ejemplo, puedo poner aquí como una relación de conclusión que 1 más 1 no es igual a 2. Este es mi postulado 1, este es mi postulado 2 y esta es mi conclusión. Díganme ustedes, ¿está correcto este silogismo? O sea, tengo postulado 1, 1 más 1 es igual a 1 más 1. Postulado 2, 2 es igual a 2. Conclusión, 1 más 1 no es igual a 2. ¿Esto es correcto? Sí es correcto el silogismo. Ok, ¿por qué es correcto? Pues porque aquí sería pues como lo que nos enseñaba pues en el, eh, pues si no, Juan humano mortal Ujú. aplica pues la misma lógica, ¿no? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué necesitaría yo para llegar a la conclusión que en la primaria nos llegan a decir, ¿no? Que 1 más 1 es igual a 2. Pues sumarlo, o justo eso, ¿no? No, pero en términos, bueno, o sea, en términos de matemática, pues sí, pero antes de llegar a la parte matemática establecemos valores, ¿no? A ver si alguien, a ver, alguna otra opinión por ahí. Tener la diferencia, o sea, el contra, el Mm, predicado menor, a ver, ¿no te oí en la parte última? Sí. el predicado menor, Eh, no, más bien lo que necesitaríamos es el término medio, ¿no? Porque la porque ya está parte, predicado uno y predicado dos. Ok. ajá, o sea, lo que yo necesito es igualar valores, ¿no? Voy a ponerlo, a ver si me da aquí como que el espacio, no sé si... Ah, bueno, creo que sí me permite borrar esto. Ok. Ah, claro, porque aquí es la suma de todo, ¿no? Y que se va a convertir en una sola dialéctica. Por eso, Sí, o sea, se genera una relación entre ambos, ¿no? Aquí yo lo que voy a hacer es sumar más postulados, ¿no? O sea, yo necesitaría un término de igualdad, ¿no? Que es como lo que nos establecen en la primaria, ¿no? Y entonces yo lo que yo ya tengo aquí en esta relación, digo, mis manzanitas quedaron un poco raras, ¿no? Pero yo ya tengo aquí mis valores de igualdad, ¿no? O sea, aquí yo ya tengo dos términos medios, entonces yo ya puedo decir que la relación entre estos dos ya establece una relación de igualdad. Solamente que esto, pues muchas veces lo establecemos por una condición inductiva, ¿no? Fue una cuestión de caso, ¿no? Que estamos aplicando la relación de conocimiento fáctico, ¿no?
lo formalizamos en esta relación de los valores, ¿no? Entonces yo ya puedo llegar precisamente a la condición de que 1 más 1 es igual a 2, ¿no? O sea, es más, no sé, realmente este sería como el silogismo más idóneo para esta parte, ¿no? Y aquí tendríamos la igualdad, ¿no? De esta cuestión parecida a esta, ¿no? Hay dos términos medios, ¿no? Como sujeto. Entonces, así es más o menos como, o sea, es como clarificar la parte en que nosotros vamos conociendo el mundo, o sea, nosotros establecemos relaciones. Y bueno, existe otro modo, ¿no? Que es la parte de conocimiento, que es la parte abductiva, ¿no? Que es realmente una hipótesis, ¿no? O sea, todos los hombres son mortales, ¿no? Que sería como el principio general, ¿no? O sea, la construcción de premisa mayor, ¿no? Y, aquí a lo mejor yo lo que me adelanto es a la parte conclusiva, ¿no? A decir X es un hombre, ¿no? Una derivación posible, ¿no? Al señalar a alguien, ¿no? Como posible de ese campo, ¿no? Y entonces lo que me lleva es un campo inductivo como conclusión. O sea, aquí lo que estoy invirtiendo son los factores, porque lo que hacemos en las hipótesis es adelantarnos precisamente al factor de la experimentación. Lo voy a explicar de otra manera, ¿no? Que pues a veces generamos hipótesis sin tener elementos de certeza, o sea, elementos probables, pero dependemos de una premisa general. Generamos un raciocinio a partir de la misma por elementos a priori, o sea, inmediatos, ¿no? Y juicios sintéticos, ¿no? O sea, generamos juicios sintéticos sin a veces conocer particularmente cómo se da esa situación analítica, ¿no? Un juicio sintético es generalizar en un conjunto de X personas que no tienen nada en común, como una parte de dimensión de una condición, ¿no? Como todas esas personas son pobres, ¿no? Aun cuando yo no las conozca, ¿no? Entonces, yo no tengo certeza, a lo mejor que sean pobres, ¿no? A lo mejor, ¿no? Puede ser una condición a priori que yo estoy dando un juicio sin tener la experiencia como tal, ¿no? Cristian Acevedo, adelante. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo previo, nuestra hipótesis sería que se trata de dos cosas similares y por eso nosotros asumimos que el resultado puede ser dos, ¿no? Pero también se puede dar el caso que sea una manzana y una pera y en ese caso el resultado sería diferente a dos. Ándale, excelente. O sea, por ejemplo, podríamos, si no conocemos muy bien, por ejemplo, las frutas, ¿no? Pues yo doy por hecho que es a lo mejor de la misma categoría, ¿no? Pero sí puedo a lo mejor determinar, pues para mí es una fruta, pero a lo mejor no estoy viendo como los elementos de diferencia, entonces ahí es un juicio sintético, ¿no? Por ejemplo, en Japón hay unas manzanas muy parecidas, ¿no? Pero que ya tienen otros nombres, ¿no? O en Tailandia, ¿no? Que creo que hay unas manzanas que creo que tienen una cobertura medio negruzca, ¿no? O hay algunas que tienen otros colores, ¿no? Y tienen otros, pero son muy parecidos, pues digamos dentro de las categorías de las familias biológicas, ¿no? Pero pues a lo mejor tienen cierta otra dimensión, ¿no? En México hay un caso muy particular, como el amaranto muchas veces se confunde con el guasontle, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, tiene una condición similar, ¿no? Pero son botánicamente diferentes. Una es una cenopodia y la otra es una amarantácea, ¿no? O sea, en ese sentido, a veces tiene esa condición y sintéticamente muchas veces hay memes incluso que revelan la ignorancia de muchas personas, ¿no? Que dicen, bueno, en dulce me lo como como alegría y en guisado como guasontle, ¿no? Dices, no, ese es un juicio sintético por la forma, ¿no? En términos lingüísticos verbales, ¿no? En el náhuatl, lo que pasa es que el wow significaba redondo, ¿no? Entonces, todo lo que era redondo se agrupaba, ¿no? Porque también existe el ahuehuautli, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es hueva del axayácatl, que se come y es muy caro, ¿no? Pero no es una marantácea, ni siquiera es un vegetal, ¿no? Es un huevito, ¿no? Entonces, esos son como elementos sintéticos, ¿no? Por la forma, ¿no?
Bueno, veo que están escribiendo en la parte de chat para que, bueno, el cilantro y el perejil, bueno, sí, también establecen condiciones similares, ¿no? Y luego es un rollo, ¿no? Que ahí, por ejemplo, tenemos que ver el factor, por ejemplo, del olor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La granada roja y la granada colombiana, las setas y los hongos, ¿sí? Sí, bueno, ahí se establecen categorías, a lo mejor para agrupar rápidamente esto, ¿no? Muy bien, ok. Aquí tengo un ejemplo de abducción, ¿no? Abducción periodística, ¿no? En donde a partir de una duda razonable, ¿no? Carmen Aristegui generó precisamente toda una hipótesis a partir de que si el expresidente Felipe Calderón era alcohólico, ¿no? Entonces, aquí la condición, ¿no? La pregunta de investigación: ¿tiene o no problemas de alcoholismo el presidente de la República, ¿no? Aquí la regla, ¿no? Por ejemplo, se establecería, ¿no? Como la parte deductiva, ¿no? El alcoholismo es un problema común que afecta a muchas personas debido a su carga laboral, incluida la presidencia, entre paréntesis. No hay nada de ofensivo cuando alguien, si es que fuese el caso, atraviese por un problema de esta naturaleza, ¿no? Aquí se adelanta sin tener el caso, ¿no? Sin tener la evidencia, ¿no? Que como hipótesis el presidente entonces es alcohólico, ¿no? Y el caso, ¿no? Como a definir o a probar, ¿no? Sería: el presidente tiene una carga laboral y mucha presión de trabajo, ¿no? Entonces hay una relación aquí en la abducción también de relación como de términos medios, ¿no? Pero es una relación abductiva, o sea, es posible, ¿no? Hay un factor de probabilidad, no de certeza, ¿no? ¿Mm? Entonces ahí es más o menos, incluso también The Guardian genera a veces periodismo de abducción, ¿eh? O sea, también es cosa interesante, ¿no? Y aquí es toda una reflexión lógica que aquí pueden generar precisamente con una apreciación lógica, pues cómo se está generando cierto tipo de periodismo, ¿no? Incluso pues es tema como de tesis o de tesina, ¿no? Si lo quieren desarrollar, pues adelante, ¿no? De aquí, pues bueno, se derivan algunas líneas como el proceso falsacionista, ¿no? Que pues bueno, ahí está Karl Popper, ¿no? Algunos filósofos del siglo XX que retoman toda esta parte, ¿no? Pero bueno, aquí en el ejemplo, ¿no? O sea, podríamos ver: ¿tiene o no problemas de alcoholismo el presidente de la República? ¿Debería realmente la propia presidencia de la República dar una respuesta clara y nítida, formal al respecto? No hay nada ofensivo cuando alguien, si es que fuese el caso, atraviesen por un problema de esta naturaleza. Aquí los que tienen que probar la certeza, pues es el contrario, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, les dejas el caso a que declare, ¿no? La que declare la presidencia esa, ¿no? Y bueno, aquí es interesante ver toda la reflexión de lo que ya son las categorías, porque es lo que nos va a conectar con Peirce, ¿no? Primero con Aristóteles, ¿no? Seguimos con Aristóteles, ¿no? Porque él divide, ¿no? Lo que es el mundo y la realidad entre sustancia y los accidentes, ¿no? O sea, el mundo está afectado por ciertas condiciones, ¿no? Entonces tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Que sería la mesa, ¿no? Yo, para entender la substancia de la mesa, de alguna manera está conectado por ciertos elementos generales, ¿no? O sea, nosotros cuando abstraemos la idea de la mesa, nosotros no conocemos las partículas de quarks con las que está constituida, sino simplemente lo significamos, ¿no? Significamos que en la totalidad, pues es una mesa, ¿no? Podemos decir que su cualidad es que la mesa es café, ¿no? Que la mesa es más grande que las sillas, o sea, tiene una relación particular con otros objetos, ¿no? Que está en un lugar determinado. La mesa está más al lado de la pared, ¿no? Está más en un lugar determinado, ¿no? También podemos determinar que cuánto tiempo, qué relación de tiempo tiene, ¿no? Esta mesa nos ha durado un año, ¿no? O sea, desde que la hizo el carpintero hasta que la tengo, pues ha durado un año, ¿no? Puede estar en una situación particular, ¿no? Que pues, a lo mejor a veces está desordenado, ¿no? Mira, la mesa está al revés, ¿no? O sea, tiene una condición particular. En esta relación, pues bueno, tiene también tiene una lámpara, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es otra, o sea, una
Bueno, la anterior era una situación particular, esta es de condición. Bueno, como es un objeto inanimado, ¿no? Pues obviamente las acciones, pues bueno, que bueno, lo podemos verbalizar anteriormente, ¿no? Porque bueno, el tener, ¿no? Parece que lo relacionamos en una acción, ¿no? También, ¿no? Pero aquí tenemos un ejemplo más factible, ¿no? En términos de la pareja usa la mesa, ¿no? O sea, sirve para algo, ¿no? La pasión, que es bueno, es una relación que, con la cual está afectado determinado objeto, ¿no? Porque bueno, también en la condición de pasión a veces podría confundirse con la dimensión de cualidad, pero en este caso, ¿no? Sí es una dimensión con la que se puede diferenciar, no en la condición general, sino en la condición particular. O sea, esta mesa es café, pero esta está quebrada, ¿no? O por ejemplo, puedo decir, bueno, de todas estas mesas, esta es verde, ¿no? Ahí a lo mejor sí sería una relación de pasión en particular direccionada a diferenciar esta mesa sobre las otras, ¿no? Y bueno, esto de alguna manera se vincula con nuestra construcción del mundo, ¿no? Varios siglos más tarde, Manuel Kant dimensionó toda esta relación que tiene que ver con la cosmovisión y cómo arreglamos el mundo, ¿no? O sea, el mundo de alguna manera nosotros le depositamos ciertas características, ¿no? Si la mayoría de ustedes, por ejemplo, ahorita en un ejercicio muy particular yo les dejo a dibujar una jirafa, pues van a decir, bueno, cada uno de nosotros dibuja diferente, ¿no? Pero en cierta dimensión generalizada van a abstraer cierto tipo de constructos culturales en los cuales se va a asemejar. Por ejemplo, aquí es donde de alguna manera, ¿no? Kant nos refiere a lo que son los númenos, las cosas que en su dimensión de la realidad como objetos están ahí, pero nosotros para hacerlas un fenómeno en la mente tenemos que conectar nuestra capacidad de conocimiento, nuestra construcción del mundo. O sea, de alguna manera somos sujetos cognoscentes que generan representaciones. Para que esta jirafa tenga sentido aquí en el dibujo, ¿no? Pues ya pasó por un proceso de abstracción. Pero si la comparamos con otras grafías, ¿no? De esta jirafa, podemos ver que se parecen en la estructura formal, ¿no? O sea, hay una especie de generalidad, ¿no? En donde hay una síntesis desde un punto de vista estructural icónico, ¿no? Que de alguna manera determina la simplificación abstracta, ¿no? O sea, icónico en términos, como dicen algunos teóricos, el isomorfismo, entre más se parezca al objeto, pues bueno, tiene una condición como de más verdad o se parece más al objeto, ¿no? Pero en este sentido, pues yo puedo abstraer, a diferencia de la anterior, ¿no? Pues que también tiene esa condición. Y la mayor parte de los dibujos que a lo mejor podríamos hacer, pues tiene una condición similar, ¿no? Aunque no sean iguales, pero tienen esa condición. Aunque en otras podemos tener variables, ¿no? O sea, podemos sintetizarlo, ¿no? Aquí está al revés, ¿no? Pero se sigue observando esa dimensión de cosmovisión. O sea, la cosmovisión es algo que compartimos. Si en cambio nos encontramos un objeto que pues, puede ser disímil a esto, ¿no? Pues aquí ya podrá tener sus variaciones. Precisamente lo que hacen los artistas es tratar de romper con esas estructuras visuales a las cuales estamos acostumbradas, ¿no? Digo, pueden haber otros modelos, ¿no? Por ejemplo, pues a lo mejor una jirafa, ¿no? En donde, por ejemplo, al revés, ¿no? O sea, nada más yo veo la parte trasera, ¿no? Pero pues bueno, estos son enfoques diferentes, ¿no? Pero de alguna manera los podemos entender por la parte del constructo cultural, ¿no? De lo que sería simbólicamente o significativamente una jirafa, ¿no? Ya en términos más particulares, Kant pues, va a también jugar con las partes de las categorías
en 4 generales y que se van a diversificar en 3 cada una, ¿no? Él va a manejar lo que es la cantidad, la cualidad, la relación y la modalidad, ¿no? La cantidad pues se va a ir por aspectos o de juicios universales, particulares o singulares, que va a tener una estructura lógica en particular y que van a tener categorías comunidad, pluralidad, totalidad y así cada uno, ¿no? La cualidad pues pueden ser afirmativos, ¿no? Negativos o indefinidos, ¿no? Puede determinar una particularidad como de realidad, negación o limitación. En relación que esto sería más como en términos de conocimiento, ¿no? Como categorías, ¿no? de igualdad, ¿no? Relaciones como de igualdad, sustancia y accidente, ¿no? Hipotéticas, abductivas, ¿no? Entre una que puede ser la propia construcción de un silogismo o disyuntiva entre la posibilidad entre una u otra, ¿no? O A o B, ¿no? Y por modalidad, pues bueno, que son juicios problemáticos, asertorios, apodícticos, ¿no? Que eso están conectados de alguna manera también, si lo vemos en cada uno, ¿no? En la posibilidad, en la existencia o en la necesidad, ¿no? Aquí, bueno, es como un comentario pues, que nos ayuda un poco a entender más o menos la construcción de categorías en el curso histórico de la lógica, porque cuando lleguemos a Peirce, precisamente algo les comentaba la clase pasada, que pues bueno, Peirce pues, era un amante de la condición de la química, ¿no? De hecho, esta animación que hice en Blender, ¿no? Que es precisamente con la que represento el arranque de todas las sesiones, pues precisamente tiene que ver con el modelo de construcción semiótica de Peirce, ¿no? Que es un elemento en su totalidad, ¿no? Y que se va diversificando en 3, ¿no? O sea, o más bien, no es que se diversifique, se divide en 3, ¿no? Entonces, tiene esta condición de relación, ¿no? Es una totalidad que está fragmentada, pero esta dimensión, por ejemplo, en términos de significación, puede estar conectada con otros elementos simbólicos o de significación, ¿no? O sea, ningún elemento es cerrado, ¿no? Por eso el elemento que señalaba Peirce, ¿no? Como un elemento triádico, pues este es su elemento simbólico, a diferencia de lo que muchas veces simplifican como un triángulo, ¿no? Un triángulo, pues realmente lo que nos interesa son los elementos de totalidad, pero lo que tendríamos si yo lo conecto en una semiosis, precisamente son las relaciones, ¿no? Entre una y otra, ¿no? Entonces es más fácil conectar como si fueran elementos químicos, ¿no? Como valencias, ¿no? Entonces la gran revolución que hace Peirce, ¿no? Es en vez de pensar como las cosas como anecdóticas, inductivas en este sentido, es jugar como lo que tiene que ver con las valencias, ¿no? Recordemos, por ejemplo, en la química, que tenemos pues el famoso compuesto H2O. Entonces, esto significa que el oxígeno tiene una condición, para que estos se junten, ¿no? Debe tener una condición de igualdad de valores, ¿no? O sea, debo de tener 2 elementos de oxígeno por 2 elementos de hidrógeno, perdón, por 1 de oxígeno, porque la condición que tiene el oxígeno es que tiene un valor de valencia de 2, ¿no? Entonces solamente se va a juntar con 2 elementos para llegar a una igualdad. Entonces lo que va a hacer Peirce, ¿no? Es que va a establecer una especie de relaciones como están dimensionadas las proposiciones, ¿no? O sea, de alguna manera, cuando nosotros conocemos la realidad es compleja, ¿no? Y la realidad es compleja cuando nosotros la tratamos de simplificar en enunciados, ¿no? Pues tratamos de aterrizar el modo en que está conectada esta relación de la realidad con la parte con la que enunciamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos este enunciado que se dice, bueno, la estufa es negra, ¿no? Y bueno, la condición de lo negro, ¿no? Esa es una condición predicativa que va a afectar a nuestro sujeto, ¿no? Entonces, el predicado, ¿no? Afecta a la estufa, ¿no? Siendo la estufa la condición de sustancia, ¿no? O sea, es la parte como fundamental a que quisiéramos conocer, ¿no? Ya veíamos con Aristóteles que está afectada por una cualidad aquí, que sería la negritud.
Entonces la estufa es la sustancia y el verbo permite dar la relación entre ambos elementos, entre predicado y sujeto, ¿no? La estufa establece una relación monádica, ¿no? O sea, por ejemplo, es una condición de sustancia afectada por un accidente, ¿no? Y el verbo, ¿no? Como elemento sin categorimático, ¿no? O sea, un elemento sin categorimático es aquel que no tiene valor por sí mismo a partir solamente a partir de que se le dan términos con los cuales se relaciona, ¿no? O sea, hay términos categorimáticos como cualquier tipo de sustantivo, ¿no? Perro, gato, etcétera, ¿no? Puedo tener varios adjetivos, ¿no? Como peludo, eh, no sé, grande, pequeño, etcétera. Y entonces los términos sincategoremáticos tienen siempre como la función de conectar los enunciados, ¿no? Es una especie de elemento que no determina salvo que esté acompañado de un predicado, ¿no? O sea, un verbo por sí mismo, pues sí es importante, es una acción, ¿no? Pero nunca vemos o nunca nos comunicamos con un verbo por así de simple que así sea, ¿no? Entonces la condición de la relación de es negra, ¿no? Implica que la sustancia tenga una relación monádica, ¿no? O sea, el sujeto nada más se va a afectar por un valor, o sea, es una condición de uno, o sea, es como, por así decirlo, tiene una valencia de uno, o sea, este elemento, ¿no? Hay enunciados que tienen una valencia, ¿no? Y en cambio, pues nos vamos a encontrar enunciados que tienen dos valencias, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos relación, ¿no? Que no están en términos como en una condición analítica como el anterior, ¿no? Por una condición analítica es que yo estoy determinando el objeto y una condición particular, pero cuando yo estoy confrontando elementos que a lo mejor tienen que ver precisamente con juicios sintéticos, donde a lo mejor las ollas y la estufa, pues bueno, están en un mismo conjunto, o sea, el conjunto de la cocina, pero la situación de la sustancia de estufa y la sustancia de las ollas son diferentes. Sin embargo, para conocerlas, están en una relación. Entonces, aquí hay una condición en donde yo puedo juntar dos elementos a través de una relación dádica. O sea, conocer esta realidad, ¿no? Por dos sustancias, ¿no? Pues a lo mejor esto me implica, ¿no? Cuando son dos sustancias diferentes, ¿no? Implica que sea una relación diádica, ¿no? O sea, es una condición en donde si yo quiero juntar estos dos elementos, tendrá una valencia de dos, ¿no? Entonces, tanto una repercute como con la otra, ¿no? Y entonces, pues lo que va a llegar como a la conclusión Peirce es que la manera en que nos comunicamos es que muchas veces juntamos la realidad, ¿no? Porque pues, no solamente analizamos las sustancias en una particularidad de comparación, sino en una relación a veces de contexto, ¿no? Entonces, las valencias, ¿no? Para él idealmente lo que sería, para entender un concepto o un signo, ¿no? O un juicio más sintético en su totalidad, ¿no? Aquí yo tengo tres elementos, ¿no? Tres sustancias, ¿no? De estufa, las ollas y el guisado, ¿no? Entonces aquí yo ya estoy determinando que yo tengo una valencia de tres, ¿no? Entonces para él va a ser ideal como todos los enunciados que tengan esta condición triádica, ¿no? O sea, como que para yo juntar, ¿no? Esta condición, ¿no? De la relación con la que yo estoy juntando, ¿no? Perdón, la parte, sí, si me da otro color, ok, a ver, espera. Listo. Y esta relación con la dimensión de los verbos, ¿no? Para que yo conjunte estos elementos, ¿no? Pues siempre va a estar constituido, ¿no? En una relación de tres, ¿no? O sea, se vuelve una relación triádica, pero no se puede resolver con la suma de dos relaciones diádicas, debido a que se perdería la intención original de la unidad. ¿Qué quiere decir esto?
que yo podría decir, la estufa está con las ollas, ¿no? Y las ollas sirven para calentar el guisado. Entonces, por lo que vimos, ¿no?, de los silogismos, o sea, lo que está sintetizando Peirce es que nuestro conocimiento se adelanta precisamente a hacer todo el silogismo, ¿no? O sea, lo que tenemos, por ejemplo, aquí son condiciones de igualdad. En vez de decir, la estufa está con las ollas y las ollas sirven para calentar el guisado, y yo de repente veo una estufa, ¿no?, con las ollas, ¿no?, pues obviamente yo ya tengo toda la asertividad, ¿no?, de generar una conclusión aquí, ¿no? O sea, aquí yo ya me estoy yendo inmediatamente, ¿no?, a la conclusión a partir de una relación posible, ¿no?, de cómo están organizados los objetos en una cocina, ¿no? Entonces ahí yo ya tengo una contención silogística de razonamiento, de una representación de la realidad. Por eso no es que construyamos la realidad a partir de silogismos, sino que a partir de la observación y la realidad y cómo yo enuncio las palabras, yo ya tengo el objeto en su totalidad. O sea, tengo un objeto en su totalidad que lo que hago es separarlo para saber cómo está constituido, ¿no? O sea, lógicamente lo separamos, ¿no? Entonces, esto precisamente tiene que ver, estas valencias, ¿no?, se establecen como condiciones de primeridad, secundidad y terceridad, ¿no? O sea, si lo relacionamos, ¿no?, en las proposiciones monádicas, ¿no?, yo tengo como una posibilidad de existencia. Yo estoy viendo a la estufa que es negra, ¿no?, la veo en tiempo presente, ¿no? Es una condición de primeridad, ¿no? Si yo la relaciono con una dimensión, con otro objeto en comparativo, ¿no?, con las ollas, ¿no?, me establece una relación ya de conocimiento inductivo o fáctico. O sea, es una condición inductiva. Una relación diádica es una inducción. Y cuando yo, obviamente, si tuvo ya una acción particular en la cocina, lo que yo ya estoy determinando es mi aparato cognoscente para generar deducciones, ¿no? O sea, los signos los establecemos así. O sea, por eso tiene una relación de complejidad. Hay una primeridad, secundidad y terceridad, ¿no? O sea, no es simplemente por llenar un cuadro lo que hace Peirce, ¿no?, sino lo hace por una vinculación de conocimiento abductivo, inductivo y deductivo. Entonces, Peirce establece 3 modos de relación. Una primaria que implica una cualidad, ¿no?, o sea, la cualidad, por ejemplo, de la estufa. Una segunda que es un correlato de hecho, o sea, está en comparación con otra cosa, ¿no?, existe, ¿no? Y una tercera que implica una generalidad, ¿no? O sea, si yo uso las ollas, pues tiene una función determinada, ¿no? Si yo ubico simplemente la estufa y las ollas, pues es una relación de existencia. Y si yo establezco nada más la característica de un elemento, pues simplemente establezco una relación de cualidad. Entonces ahí es donde simplifica simplemente estas tres categorías, que es la primeridad, la secundidad y la terceridad, como cualidad, existencia y relación, que están conectados precisamente con la abducción, la inducción o la deducción. O si lo vemos en tiempos, ¿no?, con el tiempo presente, con el tiempo pasado o con el tiempo futuro. La deducción nos permite pronosticar cómo son las cosas, ¿no?, aun cuando yo no las he vivido. La inducción nos permite reconocer las causas por las cuales algo está ahí, ¿no?, como una huella. Y la cualidad, que es una hipótesis, simplemente es una condición de existencia inmediata. Se me llega en el momento, ¿no? Entonces, precisamente es aquí con donde de alguna manera pues se vincula precisamente estas categorías, ¿no?, que son complejas, pero están relacionadas precisamente con estos modos de conocer la realidad. Las categorías de Peirce, por un lado, implican las maneras en que pensamos el pensar de los objetos. O sea, es como una cuestión metacognitiva, ¿no? O sea, pensar cómo piensas las cosas, ¿no? Y todo esto, puedes conocer determinada objeto de la realidad, pero
te haces la reflexión, ¿cómo es que yo estoy reflexionando sobre este objeto, ¿no? Por eso esta condición se le llama faneroscopía, ¿no? O sea, un estudio de los fenómenos en la cabeza, en cómo están llegando a la cabeza, en la mente, toda esta dimensión, ¿no? Es la mejor manera de pensar los objetos, son a manera de proposiciones, ¿no? Las proposiciones es la que nos permite simplificar qué es lo que estoy viendo. Yo digo que ese es un árbol es verde porque todos los árboles tienen follaje verde, ¿no? Lo que yo estoy viendo es un árbol, por lo tanto es un árbol verde, ¿no? Aunque, pues bueno, eso me podría engañar si estoy viendo un árbol de utilería muy bien hecho, ¿no? Pero estoy utilizando mi aparato deductivo, ¿no? Para determinarlo. Ya podré determinar si es un árbol de utilería en señalar que a lo mejor no huele como los árboles, ¿no? O sea, no tiene esas categorías, ¿no? Las proposiciones las descomponemos en clases, ¿no? O subclases, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los perros y tenemos a los pequineses, a los perros salchichas, etcétera, ¿no? Podemos hacer clasificaciones, ¿no? O las frutas, ¿no? Podemos determinar es un plátano, es un, no sé, una papaya, etcétera, ¿no? Luego, bueno, por ejemplo, eso depende cómo jugamos las categorías, ¿no? En las categorías, por ejemplo, yo creo que de la gastronomía se diversifica, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que una fruta, pues es un tomate, ¿no? Porque, bueno, todos los elementos que para determinar la categoría de fruta, pues son todos aquellos que salen del árbol, ¿no? Y se cortan, ¿no? O de una planta, ¿no? Pero pues a veces la categoría de verduras a veces agrupa, ¿no? Frutos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En una categoría gastronómica, ¿no? Por ejemplo, el chayote, por ejemplo, es una fruta, ¿no? En términos botánicos, ¿no? Es un fruto, ¿no? Porque bueno, es como una enredadera, ¿no? Pero agarras el chayote, ¿no? Pero está clasificado como en verduras, ¿no? Pero ahí depende cómo organizamos el mundo. Esto puede ser particular. Se establece una sistemática en cada mundo de conocimiento. Todas las disciplinas lo generan, ¿no? Y bueno, vamos a ir cerrando esta parte con la dimensión de cómo, pues bueno, toda esta dimensión de Peirce pues va a influir precisamente a la escuela filosófica norteamericana, en donde de algún modo pues se genera todo el pragmatismo, ¿no? Obviamente Peirce pues va a influir mucho a William James, fundador del pragmatismo norteamericano, ¿no? También a James Dewey, que era un educador, ¿no? Obviamente quien a veces se lleva el reconocimiento histórico es más William James, pero realmente le debe más a Peirce todo esto, ¿no? Obviamente toda la escuela del interaccionismo simbólico, ¿no? En Estados Unidos recordemos que va a estar muy de lleno la condición del conductismo, y eso va a influir bastante, ¿no? a lo que es la investigación norteamericana en simplificar todas estas cuestiones que serían muy filosóficas, ¿no? Porque, bueno, la obra de Peirce es amplia, ¿no? Y aunque sí escribió muchos artículos y los publicó, pues bueno, también gran parte de su obra luego quedó en notas, ¿no? Y son los famosos collected papers, pero de alguna manera escribió mucho, ¿no? También en ese sentido es muy particular señalar que la obra de Peirce pues hablaba más de condiciones lógicas y filosóficas, a diferencia de sus seguidores que cerraron mucho ese camino desde la perspectiva psicologista conductual, ¿no? O sea, desde la actitud de que si tú ves un signo es por una reacción, no por una condición racional o algo incluso hasta espiritual, ¿no? Que incluso englobaría todo este artículo, ¿no? De un argumento a favor de la existencia de Dios, pero que incluso nosotros somos como el discurso racional de un ente superior, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, hay como una inteligencia superior de la cual la construcción incluso evolutiva, pues es una parte como ideal, ¿no? De una construcción, ¿no? O sea, y ahí, bueno, hay algunas interpretaciones ahí, ¿no? Que más que nada, pues por la racionalidad humana, pues podemos determinar nuestra condición de existencia consciente, ¿no? Aquí es importante señalar que fue un proceso paulatino que derivó de las interpretaciones del sabio Peirce, ¿no?
Y de algún modo los modelos mentalistas lógicos pasaron a un orden de la psicología y con tintes positivistas, ¿no? O sea, Peirce, en términos, por ejemplo, de los paradigmas, pues bueno, el positivismo tenía una vinculación precisamente con lo material, con la evidencia, ¿no? Pero Peirce trabajaba con condiciones mentales, ¿no? O sea, con condiciones mentalistas, ¿no? O sea, no había un elemento fáctico, ¿no? De decir esto es la mente, ¿no? Cuando los psicologistas llegan, ¿no? Pues tratan de mencionar el efecto de la mente en condiciones de acción y reacción, ¿no? Esa es la gran diferencia entre el psicologismo posterior a Peirce, ¿no? Entonces, bueno, está Morris, ¿no? Nació en Denver, ¿no? Falleció en Florida, 79, ¿no? Fue un ingeniero de la Northwestern University, hizo su doctorado en la Universidad de Chicago con Herbert Mead, ¿no? Se lo conocerán un poquito más en teorías de la comunicación, que es uno de los padres del interaccionismo simbólico. Y pues bueno, fue quien le asesoró ahí la tesis, ¿no? A Morris, ¿no? Fue profesor en la Universidad Rice, ¿no? También la Universidad de Chicago. Fue presidente del APA, bueno, no el mismo APA de la American, de las notas, ¿no? Pero bueno, en el 38 genera lo que es su texto de el Fundamentos de la Teoría de los Signos, que es un texto fundamental que trata de revalorar la parte de Peirce desde una perspectiva psicológica. En el 45, pues bueno, sigue con su mismo tema. Está este texto de signos, lenguaje y conducta, que es muy parecido al otro, pero va como simplificando toda esta idea, ¿no? Del 58 al 78, pues fue profesor de la Universidad de Florida. Y bueno, pues obviamente sus referencias son obvias a su mentor Mead, ¿no? Con la parte del interaccionismo simbólico, recoge de Peirce el sentido pragmático, la transformación de un significado. De Ogden y Richards, ahí retoma mucho la parte del famoso triángulo semiótico, que pues Ogden y Richards trabajan como una parte con inspiración estructural y raíces estoicas, ¿no? Pero que pues bueno, va a ser muy particularmente su uso Morris, ¿no? De Bertrand Russell, pues por ejemplo retoma lo que es la filosofía analítica, ¿no? De otro sería Rudolf Carnap, ¿no? También retoma sus aspectos filosóficos. De Cassirer, pues lo que es el hombre simbólico, el hombre como ser simbólico. De Sapir, pues bueno, las investigaciones de antropología y lingüística, ¿no? Y pues bueno, de Bloomfield, bueno, la visión conductual de Watson, ¿no? Que es como el referente, ¿no? En el conductismo. Y de Roman Jakobson, toda la parte formalista, ¿no? El formalismo ruso, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí en este sentido, ¿no? La visión de Morris es totalmente positivista, pero llama la atención este concepto que tiene que ver con cómo dimensionar la parte de la semiótica, como una parte que va más allá de una simple disciplina, ¿no? Él dice, una ciencia de los signos puede desarrollarse con el máximo provecho de una base biológica y específicamente dentro de un marco de la ciencia de la conducta, ¿no? Verá al signo dentro de procesos causales, ¿no? O sea, en ese sentido, pues se mezcla todo este sentido, ¿no? Aquí pues vamos a revisar un poquito de la obra, ¿no? De Fundamentos de la Teoría de los Signos, ¿no? Que es juntar todo el referente al estudio de los signos para problematizar los alcances de la semiótica, establecer las dimensiones de la semiosis y la semiótica, o sea que son dos conceptos muy usados dentro de esta área, ¿no? Pero particularmente llaman la atención estos porque nos conjugan dentro de una perspectiva pragmática del cambio, de la transformación. En ese camino, ¿no? Pues también van a estar muchas reflexiones que si bien son filosóficas y lingüísticas, ¿no? Pero él las va a determinar mucho desde entre el carácter psicológico, ¿no? Va a determinar que la dimensión de la semiótica es una ciencia más, pero también es el organón de las ciencias, ¿no? Es
tiene una condición superior a todas las ciencias en términos de que la igualdad de la lógica, ¿no? Pues obviamente, pues de alguna manera sintetiza que no hay disciplina que no use la semiótica, no hay ciencia que no tenga manejo de signos, ¿no? Entonces ahí es interesante porque, bueno, en esta dimensión de constructo teórico, de una semiótica teórica, pues dice, la semiótica es una ciencia más y además todas las ciencias se pueden construir con ella, ¿no? Aquí, pues bueno, la división del signo va a ser muy diferente a la de Peirce, ¿no? Porque, bueno, teníamos en Peirce, ¿no? Que teníamos su famoso elemento triádico, ¿no? Representamen, objeto e interpretante, ¿no? Y pues en términos de Morris, ¿no? Pues va a determinar otros conceptos, ¿no? El vehículo sígnico, que sería como el homólogo, ¿no? Del representamen, el designatum, ¿no? Y el denotatum, que es la parte en la cual separa, ¿no? Al objeto, ¿no? Y el interpretante y el intérprete, que es la derivación en la cual va marcado la dimensión del intérprete, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta relación, ¿no? De que, por ejemplo, de alguna manera, ¿no? Juan habla con Pedro, ¿no? Y le dice, bueno, están conversando sobre el examen que tuvieron, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? Pedro pues le pregunta a Juan que, bueno, ya tomó el curso, por ejemplo, de teorías de la significación, ¿no? Y le dice, oye, pues oye, fíjate que me fui a examen final y pues pues no sé qué va a venir en el examen, ¿no? Entonces, Juan le dice, oye, pues ponte a estudiar estos temas, ¿no? Del temario, entonces es lo que le va a estar diciendo en su conversación. Y si lo simplificamos en esta situación, ¿no? El vehículo sígnico, pues obviamente van a ser las palabras de Juan a Pedro, ¿no? El designatum, ¿no? Lo que designa como el tema principal, pues va a ser el tema del examen, ¿no? El denotatum, que hace referencia a una condición fáctica, ¿no? De existencia, ¿no? Son los temas en particular del examen, ¿no? O sea, es una cosa que la puede aterrizar, lo que puede estudiar, ¿no? El intérprete, pues es Pedro, pero el interpretante sería el factor como la condición de reacción, como sería la conducta que se espera en relación con el vehículo sígnico, ¿no? La palabra de vehículo sígnico, pues la retoma de Leibniz, y pues bueno, tiene esta condición, pues obviamente de un factor motivador para generar una significación determinada. Nada más que aquí la significación y la semiosis va a estar implicada precisamente en una relación de conducta. O sea, si yo lo pudiera poner en ejemplos de la publicidad, hay vehículos sígnicos que yo puedo ver el color rojo, ¿no? Que bueno, en esta simplificación conductista, ¿no? De la psicología del color, que no me gusta mucho, digamos que el color rojo motiva el hambre y etcétera, toda esta reflexión, ¿no? Pero yo veo un cartel con rojo, ¿no? Y me llama la atención, etcétera, ¿no? Y me hace una relación ahí como de designatum, ¿no? De un establecimiento, ¿no? De hambre, ¿no? Y denotatum sería pues una condición particular, hambre de a lo mejor comer un desayuno o algo así, ¿no? Yo como intérprete, pues bueno, juego con esta relación, ¿no? De interpretante en donde me va a generar una conducta de hambre, ¿no? Y esto pues obviamente se ve en una relación de causa y efecto, ¿no? Entonces, aquí hay que tener cuidado porque, bueno, la relación de intérprete o de interpretante a veces se confunde mucho en la visión de Morris, ¿no? O sea, por ahí, en ese sentido, muchos confunden precisamente al intérprete y al interpretante, ¿no? El interpretante, pues en Peirce sería lo que sería un hábito, una costumbre, ¿no? Un hábito en general, pero no motivado por una condición de causa, porque para Peirce sí hay como una condición de voluntad, ¿no? O sea, como que el decidir. En cambio, pues para Morris es como un efecto de donde pues yo te pongo esto y tú vas a reaccionar, ¿no? Entonces es muy diferente, ¿no?
Obviamente pues van a haber inspiraciones conductistas de Bloomfield, esto nada más lo pongo como colofón, porque bueno, aquí pues hay como una interacción de un modelo de comunicación muy básico, hablante-emisor, acto del hable, oyente-receptor, ¿no? Y pues bueno, aquí hay como un estímulo-respuesta, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, hay un proceso como muy lineal de la comunicación, ¿no? Entonces en ese sentido pues, se establece como este sentido. Es como para entender el sentido pues direccional que tiene Morris, ¿no? Y aquí pues bueno, llegamos a lo que son las dimensiones de la semiótica o la semiosis, que sería las tres grandes áreas, ¿no? Lo que es la sintáctica, la semántica y la pragmática. La sintáctica pues, es el área donde es una relación de los signos con otros signos, ¿no? O sea, en comparación con otros signos, o sea, hay implicaciones de relación, o sea, cuando nosotros estructuramos un enunciado, pues no podemos conjuntar a diestra y siniestra pues cualquier elemento, sino que tenemos que conjuntar primero un artículo, un sujeto, un verbo, un predicado, un orden determinado, ¿no? La semántica pues es una relación del signo con los objetos, ¿no? O sea, con los objetos que determinan algo, o sea, designan o denotan, ¿no? Y la pragmática pues es una relación del signo con los usuarios, ¿no? O sea, cada uno se expresa en nosotros de determinada manera, ¿no? De alguna manera la sintáctica pues suplanta, ¿no? La idea de Peirce, que era la parte de la gramática. En la semántica pues suplanta la parte de lo que sería la lógica, y la pragmática la parte de lo que sería la retórica, ¿no? Entonces, en esta dimensión, pues bueno, habla también de lo que son los alcances. La semiótica es el lenguaje para hablar de los signos, ¿no? Es como un lenguaje particular, no es una ciencia, ¿no? Se valora pues el sistema deductivo, ¿no? Por el cual pues llegamos a conclusiones sobre ciertos significados, ¿no? Se establece así un metalenguaje como la semiótica y sus divisiones como la semiótica pura, ¿no? Su parte aterrizada en fenómenos es la semiótica descriptiva, ¿no? La semiótica pura, pues bueno, simplemente sería como la conceptualización con la cual queremos llegar a establecer categorías como para cualquier estudio, ¿no? O sea, la parte del marco teórico para analizar algo, ¿no? La semiótica descriptiva, pues es como la descripción de tu objeto, ¿no? Pero necesitas, de alguna manera, una semiótica pura para poder describir todo aquello que estás viendo, ¿no? El lenguaje, pues bueno, de alguna manera, pues es aplicable al signo, como una dimensión particular, porque bueno, los signos, ¿no? Están conectados con otros para el fenómeno de la comunicación, y pues en ese sentido, pues la vinculación, pues bueno, está conectada directamente con el estudio del lenguaje, ¿no? Dice, ¿no? Este es su concepto de lenguaje: el sistema de signos interconectados tiene una estructura sintáctica de tal clase entre sus combinaciones permisibles de signos, y algunas pueden funcionar como afirmaciones y como vehículos sígnicos, o tal tipo pueden ser comunes a una serie de intérpretes. Está relacionando aquí la parte sintáctica, semántica y pragmática, ¿no? O sea, hay una conexión de signos, hay significados implicados y hay intérpretes, ¿no? en esta relación del lenguaje, ¿no? En estas condiciones, cuando podemos salir de este purismo del lenguaje, donde podemos hablar de que hay lenguajes diferentes a lo verbal, ¿no? Se pueden estructurar lenguajes especiales a partir de lenguajes universales. O sea, por ejemplo, podemos determinar, por ejemplo, que los códigos, ¿no? Por ejemplo, en programación, ¿no? Pues muchas veces derivan de un lenguaje particular universal, ¿no? Como pues una especie de redacción sintáctica, ¿no? Que derivan de nuestro lenguaje común, ¿no? O sea, más o menos cuando programamos, ¿no? En algún lenguaje, ¿no? Van a haber palabras parecidas a nuestro uso cotidiano, ¿no? El control dual de la lingüística es que la estructura del lenguaje controla los hechos objetivos y de la conducta, ¿no? O sea, si yo digo algo, va a tener implicaciones también en las emociones, en la conciencia, etcétera, ¿no? O sea, ahí es cuando podemos decir, ¿no? Si hablas con violencia, pues también estás generando violencia, ¿no? Hay una dimensión del uso del lenguaje particular, ¿no? O sea, puedes lastimar con el lenguaje, ¿no? Y de ahí vienen incluso algunas derivaciones como las de Austin y Searle, ¿no? Se pueden hacer cosas con el lenguaje, ¿no?
O sea, si yo estoy diciendo algo, no solamente es algo fáctico, ¿no? Si digo, yo estoy leyendo, ¿no? Pues simplemente el hecho de estarlo diciendo ejemplifica que cuando estás hablando, pues estás generando una acción, ¿no? Pero no solamente cuando estás siendo muy analítico con tus palabras en una condición de metalenguaje, sino en cualquier palabra, ¿no? Hablar es hacer cosas, ¿no? En esa dimensión, porque implica emociones, implica cambios en el ser humano, es pragmático el lenguaje, ¿no? Y bueno, aquí hay, pues obviamente habla de algunas reglas de combinación, ¿no? De la sintaxis, ¿no? Reglas de transformación. O sea, hay especificidades, ¿no? En donde se combinan, ¿no? los elementos sígnicos, ¿no? Y cómo derivan de oraciones a otras, ¿no? Aquí pues habla de lo que es la semántica pura y la semántica descriptiva, ¿no? Como la semántica en cómo organizarlos. Bueno, la semántica pura sería como pues, cualquier tipo de concepto no especializado, ¿no? O sea, es como cuando hablamos de un significado puro, pues obviamente el significado está en la mente, ¿no? de quien lo lee, ¿no? O sea, cuando tú estás revisando el diccionario, no vas a encontrar significados, vas a encontrar otras palabras. O sea, es necesario un usuario, un intérprete, para que le dé valor a lo que está escrito en el diccionario. Entonces, hay una condición de semántica pura que es donde están los objetos mentales, la parte conceptual, y lo que hacemos en la semántica descriptiva pues, es explicar cómo se llegó a esa significación determinada, ¿no? O sea, hay una conexión ahí muy tautológica, ¿no? O sea, incluso a veces, a mí me cuesta mucho trabajo luego entender los textos de semántica funcional porque son maneras de simbolizar a veces los elementos fácticos de significación, ¿no? Que son prácticamente estas partes como de teorías del discurso, ¿no? En la semiosis pues van a existir tres tipos de signos, ¿no? Que son los signos indéxicos, ¿no? Por ejemplo, la denotación de un objeto, por ejemplo, un índice, lo que sería para Peirce, una huella, ¿no? Signos caracterizadores, ¿no? Que denotan polisemia, ¿no? Y se combinan, como son los símbolos, ¿no? Elementos que generan muchas significaciones, como una suástica, ¿no? Y signos universales, ¿no? Pueden denotar pues cualquier cosa, ¿no? Aquí se pueden parecer mucho los caracterizadores a los universales, pero la diferencia es precisamente que los símbolos pueden combinarse para generar condiciones más complejas, ¿no? Como por ejemplo un anuncio. Un universal pues puede ser como una condición, por ejemplo, como de un icono, ¿no? O sea, es la posibilidad de significar algo, ¿no? O sea, realmente se parece mucho a esta condición. Por ejemplo, los indéxicos son los índices para Peirce, los caracterizadores son como los símbolos y los universales son como las posibilidades de un icono, ¿no? Hay tipos de pragmática, que es la diferencia entre significación y comunicación, que ya más o menos la hemos comentado, ¿no? En alguna sesión, ¿no? Que no es lo mismo significar que comunicar, porque si vemos un árbol, pues no me está comunicando que está significando algo, ¿no? Simplemente lo significamos, ¿no? En cambio, si yo veo un cartel, pues sí hay una intención teleológica de alguien, ¿no? En darme a conocer algo, ¿no? Conclusiones, pues la postura de Morris es conductual, abandona el sentido metafísico de Peirce. Su postura logra aterrizar en términos concretos o analizables al signo y detalla las dimensiones de la semiótica como campo formal estructurado de la disciplina, ¿no? Obviamente aquí en las recomendaciones de las fuentes pues está este texto de Aristóteles, Tratados de Lógica. Está muy bien esta edición de Porra porque bueno, está una visión introductoria de Francisco Larroyo. Están estos textos para entender un poquito más a la parte del pragmatismo de Juan Benavides Delgado en torno a la filosofía de la comunicación, de Eliseo Díez Itza, el lenguaje, estructuras, modelos, procesos y esquemas, un enfoque pragmático, de Raúl Gutiérrez Sáenz, que es un texto de bachillerato, que es a veces muy útil, ¿no? Para ver conceptos básicos de lógica. También está este texto, Falacia o Razonamiento Incorrecto. Este está en internet, ¿no? Se puede consultar. Carlos Muñoz, Introducción a la Lógica, también está en internet. De Charles Moritz, Fundamento de la Teoría de los Signos, Signos, Lenguaje y Conducta.
de Charles Sanders Peirce, pues hay que revisar cuando pueda, ¿no? En algún momento de su vida, ¿no? Sobre una nueva lista de categorías. Es un texto complicado, pero habla precisamente de estas condiciones de valencias, ¿no? De Peirce también está este texto que me llamó la atención, el de un argumento olvidado a favor de la realidad de Dios, que está en la Universidad de Navarra. Y bueno, aquí nada más como recomendaciones, ¿no? Quieren meterse a conocer un poquito más, grupo de estudios persianos de la Universidad de Navarra, ¿no? Hay muchos textos traducidos, ¿no? Hay algunos ahí por varios estudiosos, ¿no? Que es un buen centro de estudios persianos, ¿no? También está, bueno, este texto, ¿no? Del espacio, tiempo y categorías en Kant. Les recomiendo la página de internet de Darín McNabb, ¿no? Este profesor de la Universidad de Veracruzana, y que tiene también su canal que se llama La Fonda Filosófica, y que es muy específico con la condición de los términos de Peirce, ¿no? Ayuda mucho a entender a Peirce desde una visión filosófica y lógica, porque, bueno, de hecho tiene ahí traducciones muy específicas de Darín McNabb, y pues bueno, de hecho, bueno, su lengua natal, si mal no recuerdo, pues es el inglés en ese sentido. Entonces se entiende mucho cómo traducir toda esta parte del sentido persiano, ¿no? Y realmente es muy, muy útil, ¿no? O sea, porque, bueno, es totalmente diferente a lo que conocemos de Saussure, ¿no? Bueno, pues aquí, pues bueno, cierro la parte de la presentación. Fue un poco, es de estas presentaciones pesadas, ¿no? Pero ayuda mucho como a tener un norte, ¿no? Dentro de las perspectivas generales, ¿no? Del estudio persiano, ¿no? Sobre todo la parte semiótica. No sé, bueno, nos quedan 5 minutitos si alguien quiere aprovechar a comentar algo, alguna duda, comentario. Estaba viendo que por error les comento, bueno, creo que el foro anterior, por alguna razón creo que puse mal las fechas, se cerró antes. Entonces, de todas formas, lo voy a dejar abierto todavía algunas semanas más, el foro, que era el foro 4, creo, si mal no recuerdo. Entonces lo voy a dejar un poco más de tiempo abierto, queda abierto también el que tienen que participar. Y pues bueno, no sé, alguna duda, pregunta, comentario. Es un poco particular ver todo esto, pero sobre todo en la parte más en sistema de universidad abierta, ¿no? Pero pues bueno, esperando que de algún modo pues esto sea pues de ayuda, ¿no? Para ustedes, ¿no? No sé, algún comentario, algo en particular que quieran señalar. Ezra, adelante. Sí, bueno, estaba revisando pues sí, ¿no? La parte de esta sesión y había, sí, esta parte de, sí, la visión desde la lógica y la semiótica de Peirce, y había como estas partes de videos, Ujú. pero bueno, ahorita estaba desde la computadora y no me permite reproducir nada. No sé si es error a lo mejor pues del buscador o bueno, es que también vi que estaba en la parte de abajo el podcast, pero no sé si sea el mismo o es otra cosa o ya me confundí porque sí está esta opción de reproducir, creo que era audio, pero no, bueno, a mí no me dejaba. No sé si sí está o es error de la plataforma. Déjalo checo, bueno, el podcast pues es un audio que yo hace mucho tiempo subí. Se supone que, pues bueno, no debería haber problema con la reproducción, pero los videos que he colgado por ahí, pues bueno, si no los reproduce la propia plataforma, pues ir al vínculo directamente, ¿no? Sobre todo si son de Facebook, ¿no? ¿No? Sí, Es, por ejemplo, el video de YouTube sí se reproduce bien, la parte de el podcast sí se reproduce bien, pero justo en la parte donde dice la visión desde la lógica y la semiótica de Peirce, aparece como sí, por ejemplo, dice, este video del doctor Jaime Nubolia es una relación entre la propuesta de Peirce y la creatividad del conocimiento humano y, bueno, al menos a mí, esos videos
de esa parte no me No. permite Ah, reproducirlos. ok, entonces yo ahorita lo checo porque sí. Fíjate, ahorita que mencionas video de Jaime Nubiola. Bueno, Jaime Nubiola es un doctor, además de una persona muy amable, que en algún momento la conocí que fue a dar una conferencia antropológica. Pues es de los grandes estudiosos ahí de la Universidad de Navarra, junto con Sara Barrena, que tiene interpretaciones muy particulares del filósofo, ¿no? Pero estoy checando, ¿no? Estoy viendo esto que me comentas, pero mira, ahorita por el tiempo, a lo mejor no me da tiempo ahorita de revincularlo durante la clase, pero reviso, ¿no? Sobre todo cuando se ve esta parte de la página. Quizá lo que pudo haber sucedido es que como este cuando hubo la actualización del módulo, creo que estos videos hay que volverlos a colgar, ¿no? Porque sí, también les dejé uno del doctor Darin McNabb. Y sí, tienes razón, sí, no me lo está reproduciendo tampoco en la aplicación de Moodle. Entonces voy a meterme y aunque no salga a lo mejor en la pantalla, voy a dejar abajo el vínculo para que lo puedan vislumbrar y no tengan ningún problema, ¿no? Porque son vínculos de YouTube, ¿eh? Entonces sí, ahorita lo reviso. Y pues bueno, de alguna manera ya revisar pues obviamente toda esta parte, ¿no? También de los contenidos de la plataforma, que en realidad pues sintetiza un poco ahorita lo que les he comentado, ¿no? Entonces, pues bueno, eso de alguna manera, pues bueno, qué bueno que me lo comentas, ¿no? Lo reviso y pues bueno, ahorita para que no queden pendientes, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna duda, comentario o otra cuestión ahí pendiente. Ok, pues bueno, entonces, pues les agradezco su asistencia, su participación y pues bueno, de todas maneras nos seguimos viendo dentro de 15 días y pues obviamente ya la siguiente sesión vamos a comenzar a revisar lo que sería la parte del estructuralismo, sobre todo con la parte de James y Roland Barthes, ¿no? Es un poco abrupta un poco esta parte de cambio, pero de alguna manera, pues bueno, nos permite pues entender, ¿no? Como ya la perspectiva contraria, que es la parte del estructuralismo, que en gran parte se aboca mucho a los estudios del análisis del discurso. Es importante vislumbrar que sobre todo este tipo de análisis, pues bueno, son más prácticos en lo general o tienen ciertas particularidades desde cierta perspectiva estructuralista, ¿no? Entonces, bueno, tienen ahí documentos que revisar, les agradezco pues mucho su atención y pues bueno, nos estamos pues obviamente comunicando y hasta la próxima, ¿no? Es bonita tarde a todos. Gracias. Buen día a todos. Hasta luego, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe.